Y el lado positivo, porque este principio es un poco deprimente. A partir de ahora ya os voy a hablar de lo que más me gusta a mí, que es lo absolutamente fascinante que es la naturaleza. Bueno, a cambio, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido un desarrollo tecnológico y científico inusitado en la historia de la humanidad, en muy poco tiempo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar a la Luna? Que tenemos ahora satélites, yo no sé cuántos, yo creo que miles de satélites en órbita, ¿no? Y de hecho tenemos satélites exclusivamente dedicados a estudiar la superficie del planeta. Y nos estamos empezando a dar cuenta que nuestro planeta es sumamente insólito comparado con otros planetas que hay en el universo. No solamente porque existe la vida en nuestro planeta, sino por cómo se comporta la vida y las propiedades que nos ofrece tener vida en el planeta. Por ejemplo, la biosfera, que es la vida, ¿no? Es la capa en el planeta que es toda la vida. Hoy sabemos, y esto es relativamente reciente, que a lo largo de toda esa historia magna se ha ido infiltrando en todas las capas inertes, como quien diga, del planeta. ¿Cuáles son también la gente que estudia el planeta a nivel planetario, valga la redundancia, nos habla de las esferas del planeta? Se habla de la atmósfera, que es toda la parte gaseosa, se habla de la geosfera, que es toda la parte sólida de los continentes, las islas, se habla de la hidrosfera, que es toda la parte acuática, y la biosfera, que es la vida. La vida se ha ido infiltrando y está en todas partes, hasta 5 kilómetros de profundidad en el suelo. ¿Vosotros sabéis lo que son 5 kilómetros de profundidad? Encontramos vida. De hecho, ya se está hablando de que hay una especie de ecosistema o de mundo aparte, porque son seres vivos con un metabolismo muchísimo más lento, pero que tienen una vida, y se está estudiando ese tipo de vida de seres en enormes profundidades. 15 kilómetros de altura en la atmósfera también encontramos vida. El oxígeno. No sé si vosotros sabéis que el oxígeno, que es fundamental para prácticamente todas las formas de vida complejas, no existía en nuestra atmósfera primitiva. Cuando se crea nuestro planeta, el oxígeno prácticamente no hay, y lo poco que había oxidaba el hierro, que había muchísimo hierro, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el oxígeno? Pues fue la propia vida, a través de las cianobacterias, que inventaron la fotosíntesis, las que fueron liberando oxígeno que se fue acumulando en la atmósfera. Pero lo que es interesante es que, aparte de que el oxígeno se convirtió en vital para todos los seres que respiramos oxígeno, se ha mantenido en un porcentaje increíblemente estable a lo largo de los últimos millones de años. Un 20% apenas ha cambiado, ¿no? Ese equilibrio asombroso. Todavía se está estudiando cómo es posible que se haya mantenido ese equilibrio. Y otro factor, cuando se produjo ese oxígeno, que fueron millones de años acumulándose hasta que llegara a ese equilibrio, gracias a que se produjo ese oxígeno por las cianobacterias, se crea la capa de ozono. El ozono es O3, 3 átomos de oxígeno. ¿Y qué es lo que permitió el ozono? El ozono es un escudo protector alrededor de nuestro planeta. Si no hubiese existido la capa de ozono, la vida no habría podido salir de los océanos y conquistar la Tierra, porque el ozono nos protege de los rayos ultravioletas. Y sin la capa de ozono, la vida antes se protegía dentro del agua, que hacía un poco como de manta protectora, porque los rayos ultravioletas del sol producen muchísimas mutaciones. No sé si me estáis siguiendo, pero es como un orden de cómo la vida va dando pasos y va generando nuevas condiciones para que cada vez sea más compleja y conquiste más lugares. Y la propia vida es la que crea las condiciones idóneas para sí mismas a escala planetaria. Hoy se llama del sistema vivo planetario. Se habla así de nuestro planeta, porque se están empezando a dar cuenta de que casi funciona como un organismo vivo. Esto fue una teoría en los años 70 de un científico que se llamaba James Lovelock, que habló de la teoría Gaia, que en su día fue muy criticado, porque claro, esto es como algo esotérico, ¿no? Pero científicamente cada vez se estudia más esa dinámica de sistemas del planeta, como todo está interconectado. Y todo está interconectado. Fijaros, os voy a dar un ejemplo, hasta qué punto el sistema vivo planetario depende de esa íntima urdimbre de conexión a escala micro y a escala macro. Hoy sabemos
que 28 millones de toneladas aproximadamente, porque cambia año a año, de polvo del Sahara, esto que veis aquí es África, es arrastrada por los vientos atmosféricos hasta llegar a Latinoamérica, donde precipita en forma de lluvia sobre el Amazonas. Es un factor fundamental para la fertilidad del Amazonas, porque la tierra, curiosamente, que esto tampoco lo sabe mucha gente, como ocurre también con los arrecifes de coral es uno de los ecosistemas más ricos y más biodiversos, pero sin embargo el agua oceánica en las zonas de los arrecifes apenas tiene nutrientes. Pasa algo parecido con el Amazonas. La tierra del Amazonas es una capa de fertilidad mínima y depende, la exuberancia y la diversidad que encontramos en el Amazonas depende del polvo del Sahara, imaginaros. Pero luego, esas lluvias que caen continuamente en la selva amazónica y que alimentan el río más grande del planeta, que es el Amazonas, es fundamental también, como todos los ríos del planeta, pero es fundamental para fertilizar los océanos, porque los océanos, desde el punto de vista de la fertilidad, son enormes desiertos. A nada que haya cualquier tipo de sustancia fértil, se hunde hasta el fondo del océano, ¿no? Entonces, al fertilizar los océanos, permite el crecimiento del fitoplancton. Y el fitoplancton microscópico, ese sí que es el responsable de producir entre el 50 y el 85% del oxígeno que respiramos. Antes se decía que era el Amazonas, que era el pulmón del planeta, no es cierto. Hoy se sabe que todo el oxígeno que produce luego lo consume, es decir, es autosuficiente, ¿no? Sin embargo, el fitoplancton y los océanos sí que son los pulmones del planeta. El fitoplancton, que se alimenta de esa fertilidad que arrastran los ríos, que luego, por otro lado, se alimentan de la fertilidad que viene de los desiertos, imaginaros, es la base de toda la biodiversidad de los océanos, es la base de la pirámide. Pero es que luego resulta que el plancton es fundamental también para regular las temperaturas. Claro, está haciendo fotosíntesis, ¿eso qué quiere decir? Que captura dióxido de carbono para hacer azúcares. Entonces, es un gran sumidero de dióxido de carbono, tiene una función importantísima en la regulación de las temperaturas. Pero es que además se sabe que el plancton siembra nubes. ¿Os lo podéis creer? O sea, unos seres microscópicos que hay en los océanos liberan unos compuestos volátiles que suben en la atmósfera y que se llaman núcleos de condensación, y que hoy sabemos que alrededor de esos núcleos se condensa el agua y forman nubes. Imaginaros, ¿no? El nivel, la urdimbre y esto es solamente un ejemplo. Y también ha cambiado mucho, afortunadamente, la biología en lo que respecta a nuestra forma de vernos a nosotros y de ver al resto de formas de vida. Hasta hace no mucho tiempo, os hablaba de la arrogancia, sentíamos que nosotros no teníamos nada que ver con las otras formas de vida. Y se hizo una categorización y se dijo, bueno, venga, los seres humanos son los únicos que utilizan las herramientas. Los seres humanos son los únicos que tienen un lenguaje complejo. Los seres humanos, bueno, y toda esa lista se ha ido viendo que hay diferentes formas de vida que lo hacen también. Entonces se han ido quitando todo lo que nos hace únicos, ¿no? Entonces nos estamos relajando en general mucho, y la ciencia también, a la hora de ser mucho más humildes para entender el universo de lo vivo. Y nos hemos dado cuenta que nuestro planeta es un planeta profundamente sintiente. Hasta las bacterias, hasta los seres unicelulares perciben los estímulos de su entorno y reaccionan a ese entorno. Y a medida que la vida se va volviendo más compleja, su cognición y su forma de reaccionar y de procesar la información se hace también muchísimo más compleja. Es decir, hay un gradiente de conciencia. No podemos decir que somos los únicos seres que tenemos conciencia. Es un tema también dentro del mundo científico muy debatido, ¿no? ¿Cómo definir la conciencia? ¿Somos los únicos seres que tenemos conciencia, autoconciencia? Es muy difícil porque no nos podemos comunicar con otros seres vivos, pero las fronteras del conocimiento nos están llevando a separar esa raya que había entre nosotros y el resto de seres vivos, y que sea mucho más difuminada. Por ejemplo, los animales, como os decía, tienen mentes muchísimo más sofisticadas de lo que pensábamos.
Tienen un lenguaje complejo, incluso utilizan sintaxis muchos de ellos. Le dan nombres personales, los elefantes, por ejemplo, cada uno tiene un nombre. Y muchas aves también tienen un nombre y se les llama por ese nombre, que es un sonido peculiar que es su nombre. Muestran empatía, utilizan nombres individuales, altruismo, que el altruismo sí que era como una de las últimas cosas que solamente realizamos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestra visión era que los genes son egoístas, que es un científico que se llama Richard Dawkins, escribió un libro que se llama El gen egoísta, y la visión era mecanicista, ¿no? Totalmente pragmática. ¿Cómo va a haber una selección genética para un gen que le diga a un ser vivo que se sacrifique por otro ser vivo, incluso de otra especie, en detrimento suyo? No tenía ningún sentido. Eso lo hacíamos solamente los humanos porque los humanos tenemos otra capacidad, ¿no? Bueno, pues se está viendo que el altruismo existe en la naturaleza, no solamente entre individuos de una sola especie, sino entre individuos de especies diferentes. Multitud de ejemplos. Esto da para dar otra charla. Y el uso de herramientas, por supuesto, ¿no? Que encontramos en aves, en chimpancés, en cetáceos. Existe mucho más de lo que pensábamos. Lo que os decía del lenguaje, ¿no? Las ballenas, por ejemplo, encadenan sonidos para formar frases, es decir, utilizan sintaxis, e incluso se ha visto que tienen dialectos. O sea, dependiendo de la zona donde estén, es muy parecido, pero no es exactamente igual. Pues como podría ser el español en Cuba y el español en España, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho hay un proyecto multimillonario que utiliza la inteligencia artificial de muchos años, que actualmente que se llama el proyecto SETI, con S, proyecto SETI, que su objetivo es traducir el idioma de los cachalotes, a base de filmarlos 24/7, de grabar los sonidos, de hacer que coincidan con los comportamientos utilizando inteligencia artificial, y se han invertido millones y hay grandes universidades que están detrás. Pero luego el mundo de las plantas, ¿no? El mundo de las plantas también, qué infravalorado. También ha tenido lugar una verdadera revolución en el mundo de la botánica. Sí sabíamos, evidentemente, que las plantas perciben su entorno, ¿no? Tienen también propiocepción, se pueden percibir a sí mismas. Pero ahora estamos viendo, y hay muchos experimentos que nos dicen que pueden aprender y que pueden recordar. Pero ¿cómo es posible que una planta que no tiene un sistema nervioso, porque habíamos asimilado que este tipo de procesos cognitivos complejos están asociados a tener un sistema nervioso? ¿Cómo pueden hacerlo las plantas? Es decir, muchos de estos descubrimientos están obligando a la ciencia y a la ciencia de la biología realmente a recuestionarse y a replantearse muchos prejuicios, ¿no? que se tenían incorporados. Se sabe que se comunican y que son capaces de tomar decisiones y luego forman superorganismos. ¿Qué es lo que describió una mujer? Os recomiendo muchísimo el libro que se llama El árbol madre. Es una mujer que se llama Susan Simard y es una ingeniera forestal, y ella es la que popularizó el término el Wood Wide Web, que es algo parecido a Internet, ¿no? Internet se dice el World Wide Web, pues este es el Wood Wide Web. ¿Por qué? Porque ella descubrió que los bosques, por las raíces, los árboles están todos conectados entre sí, gracias a la simbiosis con los hongos. Y se crea una red tan compleja como puede ser la red neuronal. Están constantemente comunicándose a través de estímulos eléctricos y a través de sustancias químicas. E incluso han visto, por eso se llama el árbol madre, que árboles que están más desarrollados pueden ayudar a otros árboles que, por ejemplo, que no han podido hacer la fotosíntesis, y pueden prestarles parte del azúcar que ellos han construido a través de la fotosíntesis, ¿no? Es decir, esto nos habla de un mundo mucho más asombroso y mucho más, no sé si utilizar la palabra inteligente, porque todavía tenemos muchos prejuicios, ¿no? Pero con mucha más agencia. Eso sí, en inglés se utiliza la palabra agencia, es como con mucha más capacidad y mucho más complejidad de lo que pensábamos.